Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, así como la inseguridad jurídica, son algunos de los factores a los que continúa haciendo frente el sector agropecuario en Venezuela y que afectan negativamente la producción. Representantes del gremio insisten en que para registrar avances y mejoras se requiere una política de regeneración de créditos y confianza, tal y como expone el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, quien además se refiere a la disminución de la demanda en el país. Antes teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos por persona. Hoy día estamos alrededor de 7 kilos, 6-7 kilos por persona. Otra situación que, de acuerdo a representantes del sector agropecuario, sigue impactando negativamente sobre la producción son las amenazas e invasiones de tierra por parte de grupos de delincuencia organizada, como explica Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga, quien agrega que en lo que va de año, al menos 50.000 hectáreas productivas han sido invadidas y pide que se imponga el Estado de Derecho. Este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales de los productores agropecuarios de sus propiedades, de sus predios, y también perturbaciones que ocurren día a día a quienes producen. No entendemos cómo, después de todo lo que ha ocurrido, después de la situación calamitosa que atraviesa la economía nacional, pues no se le da un parado de manera definitiva y definitoria. A principios de año, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista instaló la denominada Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz con representantes de distintos sectores productivos del país que piden el respeto a la propiedad privada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Sin dar detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue bueno el diálogo económico de alto nivel que se llevó a cabo en Washington y en el que participaron, entre otros, el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. Celebró y agradeció las declaraciones de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien dijo que se van a crear empleos en el sur de México y Centroamérica. Señaló que hay coincidencia en que no es con el uso de la fuerza cómo se debe enfrentar el fenómeno migratorio, sino generando oportunidades de empleo, y en este sentido propuso avanzar en la integración de los países de América para conformar una comunidad tipo Unión Europea. Siempre es lo coercitivo, el detener, pero no ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia, que eso es lo que tenemos que buscar. Primero con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de Unión Europea, pero es unión de nuestra América. Yo estoy seguro que la reunión fue buena por eso, porque estamos en la misma sintonía con el gobierno de Estados Unidos, hay coincidencias en esto, con la vicepresidenta Kamala Harris, con el presidente Biden. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien también participó en la reunión, informó que acordaron identificar los proyectos viables para el sur de México y países de Centroamérica y trabajar en los montos que se requiere invertir, así como afinar los mecanismos de cooperación internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Pese a que en el último mes las cifras de contagios y fallecidos en Colombia por COVID-19 han descendido ostensiblemente, las autoridades de salud hacen un llamado a la población a no bajar la guardia frente a la pandemia y reiteran el llamado a vacunarse ante la posibilidad cada vez más fuerte de que a finales de octubre se presente un nuevo pico de la enfermedad, como recientemente lo advirtió el presidente de la República, Iván Duque. Hay riesgos en el mundo y sobre todo en América Latina de un cuarto pico que pueda llegar hacia finales de octubre, comienzos de noviembre. La mejor manera para prepararnos frente a ese escenario es que nosotros tengamos la protección personal, la vacunación y evitar las aglomeraciones. Según datos del Ministerio de Salud, el 47% de los adultos entre 50 y 55 años no se ha vacunado, mientras que la cifra aumenta en personas de menor edad. Entre 30 y 49 años resta por vacunarse el 80% de la población y entre 20 y 29 años el 93% no se ha vacunado. El viceministro de Salud, Alexander Moscoso, dijo que ante este panorama, un cuarto pico tendría consecuencias muy graves por la presencia en el país de la variante Delta. Tengan la seguridad que las personas que no se han infectado y que no se han vacunado, Delta las va a alcanzar en algún momento. Entonces usted defina qué prefiere quien lo alcance, si lo alcance la vacuna o lo alcance Delta. En los últimos días, el Plan Nacional de Vacunación ha tenido retrasos ante la escasez de vacunas de farmacéuticas como Sinovac, Pfizer y AstraZeneca,
AstraZeneca. No obstante, el gobierno anunció que en los próximos días llegarán al país 12 millones de biológicos para acelerar la vacunación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Una de las principales suplidoras de oxígeno médico de Nicaragua, Productos del Aire, anunció el fin de semana el cierre parcial e indefinido de sus atenciones al público en general en medio del momento más crítico de la actual ola de la pandemia del COVID-19, admitido discretamente por el Ministerio de Salud y reportado por médicos independientes. A través de un comunicado, la empresa Productos del Aire informó que permanecerá cerrada y que continuará atendiendo a la población a través del sector salud. Miguel Morales, un ciudadano nicaragüense que intentaba rellenar un tanque de oxígeno el fin de semana, dijo sentirse agobiado ante la escasez de oxígeno a la que está llegando el país. Mira, hemos hecho grandes filas para conseguir oxígeno y ahora nos dicen que no hay. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros con nuestras enfermedades que tenemos en casa? El cierre se da 4 días después de que el Ministerio de Salud informó del contagio de 615 personas en una semana, la mayor cantidad en el lapso de 7 días reportado por el gobierno desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua en marzo de 2020, pero una cifra que fácilmente podría ser duplicada e incluso triplicada según organismos independientes. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que Nicaragua vive una hecatombe sanitaria. Cientos de miles de nicaragüenses en hospitales ya desbordados, ya tantos de ellos sin capacidad. Según el gobierno, en 18 meses en Nicaragua se han confirmado 12.153 casos de COVID-19 y 201 muertes, cifras que el gremio médico privado rechaza porque considera que no reflejan la realidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos cada vez se vuelve más compleja en un país donde millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto y en tanto el gobierno del presidente Biden lanza mandatos de vacunación para tratar de poner fin a una pandemia que ha socavado la economía y la normalidad de toda una nación. El número de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan un promedio de 136.000 por día y el número de muertes diarias ya supera el millar, unas cifras que las autoridades sanitarias lamentan ya que cuentan con los recursos médicos necesarios para evitarse. Ante este escenario de impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que si los residentes no toman la decisión de vacunarse al escuchar los mensajes y datos científicos de los expertos, podrían ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas. Esta advertencia del doctor Fauci llegó días después de que el presidente Biden anunciara nuevas medidas para detener la pandemia y que incluyen la obligatoriedad de vacunarse a todos los trabajadores del gobierno y aquellas empresas con más de 100 empleados deberán requerir la cartilla de vacunación a su personal o un test semanal. Con la implementación de esta nueva normativa, la administración Biden espera acelerar el ritmo de vacunación, que si bien avanza, lo hace de forma paulatina. Mientras tanto, y más allá de estas imposiciones, la comunidad científica de Estados Unidos continúa defendiendo el uso de las vacunas como la principal herramienta para responder a la pandemia y aseguran que su efectividad es elevada, incluso contra algunas de las variantes más agresivas del virus, como la variante Delta. Y es que tal y como aseguró la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un reciente estudio demostró que las personas que no recibieron la vacuna tienen 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más probabilidades de morir a causa de la enfermedad que quienes sí habían sido vacunados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Estudiantes de todo el mundo regresaron a las aulas después de más de un año desde que estalló la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas para combatir el virus han cambiado el ritmo escolar. Y es que ahora resulta de suma importancia controlar la temperatura, tener las manos limpias, usar mascarillas e incluso en algunos lugares se exige el uso de protectores faciales. Es el caso de México, que tiene una población de más de 30 millones de estudiantes y donde miles de escuelas abrieron sus puertas exigiendo el uso de mascarilla, controles de temperatura y obligando al lavado y desinfección de las manos constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS,
Los cierres de las escuelas afectaron a unos 660 millones de estudiantes en todo el mundo, y la doctora Natasha Azopardi-Muscat, quien forma parte de la Oficina Regional para Europa de la OMS, explicó su balance sobre este tema. Los niños se han visto afectados de manera significativa, tanto en términos de su nivel educativo como en su progreso. En particular, los niños más pequeños que se han retrasado en su progreso de lectura y alfabetización. Otro de los puntos importantes que resalta la especialista es la falta de asociación que sufren los estudiantes. De hecho, estamos bastante preocupados por el impacto en la salud mental que todo esto ha tenido en los niños. Por eso, 2 de los grupos asesores que hemos creado en nuestra región son sobre salud mental y escolarización. Algunos expertos en educación aseguran que los riesgos del virus para niños sigue siendo bajo y enfatizaron en la necesidad de que regresen a las escuelas, particularmente los estudiantes más pobres, ya que son ellos los que enfrentan más dificultades debido a la falta de acceso a las clases en línea. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. América Latina y el Caribe continúan enfrentando una significativa diferencia entre las naciones a la hora de vacunar a su población, y según la Organización Panamericana de la Salud, hasta ahora solo el 28% de los habitantes de la región ha recibido el esquema completo de inmunización para protegerse contra el COVID-19. La directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, advirtió que el último reporte en la región registró más de 1.500.000 casos de contagio y más de 22.000 muertes. Sin embargo, la doctora Etienne dijo que las noticias son mixtas, ya que mientras Canadá, Chile y Uruguay han logrado vacunar completamente a más de 2/3 de su población, no todos los países han logrado este avance. No podemos olvidar que 1/4 parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población, y en algunos lugares la cobertura es mucho más baja. Nos preocupa principalmente aquellos países miembros que están rezagados porque no tienen dosis disponibles. Para mencionar unos cuantos, Guatemala y Nicaragua están todavía por debajo del 10% de cobertura. Solamente el 11% de las personas han sido vacunadas, y en Haití menos del 1% de la población ha recibido protección. Esta desigualdad es inaceptable. Para vencer esta situación, la OPS está extremando sus esfuerzos y lograr que el mayor número de vacunas lleguen a los países que más lo necesitan. La OPS está ayudando a canalizar las donaciones de los países con exceso de dosis, pero necesitamos más vacunas para salvar vidas en los rincones más golpeados de América Latina y el Caribe. Simultáneamente, y mientras se lucha contra el avance del COVID-19, la OPS no deja de expresar su preocupación por la asistencia médica a otro tipo de problemas de salud, y enfatizó en la necesidad de atender a las mujeres embarazadas que no solo están en peligro de contraer este nuevo coronavirus y sus variantes, sino que los propios procesos de embarazo se ven afectados por la falta de espacio y personal en los hospitales, y se hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que extremen recursos para no dejarlas desatendidas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Con un mensaje de unidad y sanación, se llevaron a cabo los eventos en conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el Pentágono, Pensilvania y la Zona Cero en Nueva York. Él trabajaba, él era paramédico. Donde casi 3.000 personas murieron, incluido el hijo de Ilia Rodríguez, el rescatista puertorriqueño Carlos Rey Lilo, quien falleció tras haber ayudado a rescatar varias personas. Evidencia de ello son las fotografías que eventualmente fueron publicadas en la prensa. Ya fue cuando se empezó a caer la torre y él se quedó ahí y no salió. Su cuerpo nunca apareció, solamente 2 partes de su cuerpo al año. Por los ADN fue que nos vinieron a decir que tenían 2, porque se le encontraron 2 partes, que fue el torso, ¿verdad? Y la mano derecha. Eso fue lo que se encontró de su cuerpo. Por eso este es el cementerio donde está mi hijo. Ilia y los familiares de las víctimas tuvieron acceso exclusivo a la Zona Cero hasta las 3 de la tarde, hora en la que se abrió al público en general. Germano Riviera también llegó con la bandera de los Estados Unidos en la mano y recordó en conversación con La Voz de América lo que él vivió. Yo caí desmayado debajo de la torre, me recuperé después de haber perdido consciousness. Hasta el día de hoy no sé por cuánto tiempo estuve privado,
pero una persona me ayudó, me llevó a un servicio sanitario, me lavé la cara, los ojos, me acordé de la gente que estaba ayudando, que estábamos ya ayudando a evacuar la Torre Norte. En esta jornada en la que el presidente Joe Biden evitó hacer comentarios, la labor de las autoridades fue aún más visible. Miles de agentes patrullaron las calles, reflejo de los cambios implementados tras este ataque terrorista, explicó en conversación con La Voz de América el ex secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson. Los eventos de este día hace 20 años me cambiaron nuestra nación. El Departamento de Seguridad Nacional, que luego dirigí, no existía el 11 de septiembre hace 20 años. Así que creo que es importante que honremos y recordemos a los muertos. Aprendamos las lecciones de la historia y no permitamos los errores del pasado. Johnson dejó claro que Estados Unidos ha logrado reducir la amenaza de un ataque terrorista a gran escala como el del 11 de septiembre. Sin embargo, alertó. La imagen de la amenaza ha evolucionado. La mayoría de los terroristas ahora están en la nación, aquí en los Estados Unidos. Ataques de menor escala. Estamos lidiando con el calentamiento global, el cambio climático. Estamos lidiando con ataques cibernéticos, por lo que ahora es un mundo diferente. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema de la conmemoración de los 20 años de los ataques del 11 de septiembre, que se convierte en vivencia para quienes experimentaron el momento y para todos los que recordamos ese fatídico día. Para muchos esa experiencia marcó su vida y ese es el caso del sargento Carlos Nieves, que comparte su historia en esta entrevista con nuestra colega Celia Mendoza. No puedo creer que ya son 20 años. Yo respondí aquí con muchos de mis compañeros. Algunos que fallecieron aquí eran conocidos míos, pero al momento no lo sabía. En estos 20 años, más de 250 policías del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York han fallecido por enfermedades que se pueden conectar con el trabajo que hicieron aquí. Me siento muy afortunado que estoy aquí porque eran dos veces que yo creo que llegué muy cerca a fallecer. Yo estaba con mi compañero, pasamos el día completo aquí, desde como las 10 de la mañana por ahí hasta las 2 de la mañana, tratando de ayudar. Estábamos cansados, era un día muy largo, estábamos sucios, cubiertos en la tierra de los edificios. Decidimos que nos íbamos a ir para descansar un poco y también me dolían los ojos. A él también le dolían los ojos. Durante el día, tanto polvorín y tantos pedazos de hierro y vidrio se nos entró en los ojos. Fuimos a un hospital en Brooklyn, Lutheran Hospital. Cuando fuimos al hospital, el doctor lo hizo el examen y cuando miró el ojo tenía una raya en el ojo. Y también me sacó pedazos de hierro, pedazos de vidrio y el compañero mío también. Después de como una hora en el hospital, nos fuimos para la casa y cuando un oficial va al hospital, se lo tiene que reportar al departamento. Lo reportamos al departamento y ellos dijeron, ok, no puedes regresar al trabajo, te tiene que ir a ver el doctor del departamento. Y normalmente te dan 2 o 3 días, entonces tiene que regresar al doctor. Yo dije, no, y el compañero mío también, no. Esa misma mañana nos fuimos al departamento, el doctor del departamento, y le explicamos, mira, los amigos míos, los compañeros de nosotros están ahí, tenemos que regresar al trabajo y nos pusieron a trabajar otra vez. Su labor no para hasta meses después. Cuéntenos un poco de cómo pasó su trabajo de detective de narcóticos y cuál fue la labor en los meses que siguieron. Los patrulleros tienen que continuar patrullando la ciudad, protegiendo la ciudad, respondiendo a llamadas. El departamento utilizó muchos detectives de narcóticos y de los cuarteles para proteger la área, porque esto fue un ataque de terrorista. Esto ahora es una escena de crimen, nadie puede entrar. Había miles de personas que trabajaban aquí y también los familiares de los que estaban trabajando aquí que no regresaron a la casa. Familiares empezaron a llegar aquí y no se pueden dejar entrar. Los detectives y otros policías tuvimos que proteger la área para que las personas no entraran, las personas que no estaban autorizadas a entrar, solamente los investigadores que iban a revisar lo que había pasado aquí.
Eso duró unas cuantas semanas, pero al mismo tiempo a veces nos mandaban aquí y después de unas cuantas semanas empezaron a mandarnos a Staten Island. En Staten Island es a donde se bota toda la basura de la ciudad de Nueva York en esa época. Y lo que estaban haciendo es que llenaban los camiones de lo que sobró y llenaban los camiones y esos camiones viajaban a Staten Island a donde el camión botaba lo que tenía. Después que el camión botaba lo que tenía, la carga, venía un bulldozer y lo aplastaba y entonces los detectives entrábamos con los tridentes buscando y cuando lo estábamos revisando se encontraba joyería, sortijas, carteras, identificaciones, miles de tarjetas de identificaciones sacábamos, pero también se encontraba huesos, partes de cadáveres y una de las cosas que al principio que encontramos raro era que uno se encontraba algo así que se parecía como carne y lo sacaba, ¿no? Y entonces eso se pasaba al médico forense y el médico forense regresaba y decía que no era humano. ¿Cómo que no es humano? Se parecía como un codo, un pie o algo así. Y lo que era en los edificios habían muchos restaurantes. Eran los animales que traían aquí para servir en los restaurantes. Ellos regresaban y decían, no, eso fue un hueso de vaca. Era el sargento Carlos Nieves compartiendo la historia que le tocó vivir en los ataques del 11 de septiembre de 2001. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.